Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. ¿Qué tal? Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. En este podcast de fin de año voy a hacer un balance o más bien comentar algunos temas de la agenda política internacional y geopolítica de 2022. Empezando por lo más obvio, la noticia fundamental en temas estratégicos o geopolíticos fue la guerra en Ucrania, de eso no puede caber ninguna duda. Lo que sin embargo sí cabría discutir es por qué la guerra en Ucrania tuvo una importancia tan grande respecto a otros temas de la agenda internacional, a otras guerras incluso, como la de Yemen. ¿Por qué la ocupación rusa de territorio ucraniano tiene más importancia que la ocupación israelí de territorio palestino, por ejemplo? ¿Por qué la guerra civil en Etiopía no generó mayor interés en medios? Y además teniendo en consideración que en algunos de estos conflictos, el de Yemen, el de Siria o el de la ocupación israelí, eh, las potencias occidentales que en el caso de Ucrania alegan estar peleando por valores trascendentales como un orden internacional basado en normas o la democracia representativa, están del lado equivocado habitualmente en estos otros conflictos. Entonces, es innegable que hay un elemento de hipocresía, ¿no? Al poner un énfasis exclusivo y excluyente prácticamente en el tema de Ucrania, a expensas de estos otros temas en donde las potencias occidentales podrían hacer mucho más para resolverlos y si acaso hacen todo lo contrario a lo que deberían hacer, como en el caso de Yemen eh, o de Israel. Eh, Dicho lo cual, sin embargo, si bien yo sí creo que es una crítica válida el señalar por qué la OTAN y sus Estados miembros a nivel individual tienen un interés casi exclusivo en un área donde reivindican valores que no aplican necesariamente en otras áreas, si bien, repito, esa crítica tiene validez, también está el hecho de que Ucrania objetivamente es más importante que esos conflictos, precisamente porque involucra a la primera economía del mundo y primera potencia militar, los Estados Unidos, a la principal alianza militar del mundo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, liderada a su vez por Estados Unidos, a la segunda potencia nuclear del mundo, Rusia, que no siendo una gran economía en tamaño, aunque sí es probablemente una de las 10 mayores economías del mundo, no es de las 5 primeras ni por asomo, sí es un exportador importante de alimentos e hidrocarburos. Entonces, tiene una importancia en la economía internacional que es mayor de lo que sugeriría el tamaño de su economía como un mero indicador. Eh, entonces, digamos, en el plano de la economía mundial, en el plano de la política internacional, Ucrania tiene una importancia mayor que otros conflictos y en ese sentido no es un mero tema de pudor frente a la inconsecuencia por parte de las potencias occidentales lo que está detrás del énfasis puesto en este conflicto. Incluso si ustedes piensan en los pronósticos para la economía mundial del 2023, en realidad buena parte de esos pronósticos dependen de cómo evolucione la guerra en Ucrania. El precio de la energía, ya habíamos dicho que Rusia es un exportador relativamente importante junto con la OPEP de petróleo y gas. La inflación, recordemos que buena parte de la inflación, aunque parte de la inflación es una secuela de la pandemia, eh, un componente importante de la inflación internacional, la mayor a nivel internacional en 40 años, tiene que ver con cómo la guerra en Ucrania afectó las exportaciones de petróleo y gas. Las rusas se vieron comprometidas por el conflicto, sea por sanciones occidentales, sea por sanciones rusas, sea por
estallidos en el gasoducto Nord Stream 1, aunque en la práctica ya no transportaba gas, sea por el efecto que tuvo esta guerra sobre el precio de los alimentos. Por ejemplo, Perú es un país importador de trigo y Rusia y Ucrania son respectivamente el primer y el quinto exportadores mundiales de trigo. De hecho, el trigo está reflejado como símbolo en la bandera ucraniana. Si se preguntaron alguna vez por qué la bandera ucraniana tiene una primera franja amarilla y una franja encima de esa de color azul, bueno, esa es la imagen de un campo de cultivo de trigo en Ucrania. Lo único que ven ustedes en estas imágenes son el amarillo de los campos de trigo y el azul del cielo, ¿no? La oferta de alimentos, por ende, también depende de Ucrania. Entonces, el crecimiento económico internacional no depende únicamente de Ucrania, obviamente, pero es un factor que podría incidir, por ejemplo, incidiendo significativamente en los costos de producción, en la capacidad de demanda de las familias. Eh, entonces, muchos factores dependen de la guerra en Ucrania, como no dependen de ningún otro conflicto armado internacional. Ya había mencionado de pasada, si no me equivoco, cómo este conflicto puede afectar al Perú. Somos un país importador neto de ciertos alimentos básicos como trigo, precisamente, o arroz o maíz, algunos de los cuales exportan Rusia y Ucrania. Eh, pero además somos víctimas de las consecuencias de ese conflicto, no solo sobre la oferta de alimentos de esos países, sino también sobre la oferta de alimentos de terceros. Por ejemplo, países como la India que deciden en un contexto en el cual hay volatilidad en precios y oferta de alimentos, reducir sus exportaciones de alimentos. Pero también somos un importador neto de, no de gas, pero sí de petróleo y sus derivados. Eh, entonces, claro, estas son las formas más obvias en las que esta guerra afecta a Perú. Pero en el plano estratégico, esta guerra también afecta a Perú de una manera en la que rara vez ponemos atención. Por ejemplo, según un autor, entre 1651 y 1950, el 81% de las guerras entre estados redistribuían territorio entre ellos. Es decir, una de las razones fundamentales por las que se peleaba guerra era por acceso a territorio y los recursos que estos territorios contenían. Repito, entre 1651, que es una fecha importante porque coincide, aunque unos años después, con la Paz de Westfalia, que es el hito fundacional del sistema internacional contemporáneo. Este sistema basado en el Estado Nacional como única forma de organización política universalmente reconocida y forma de organización política basado en el principio de soberanía territorial, surge con Westfalia. Por eso es importante en 1651 como fecha de inicio del cálculo, porque la Paz de Westfalia es de 1648. Entre la Paz de Westfalia y 1950, es decir, 3 siglos, la gran mayoría de guerras, 81%, redistribuían territorios entre estados. Cuando surge el principio de que es inadmisible la adquisición de territorios por la fuerza, principio que surge con la Carta de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, cae dramáticamente el número de casos de adquisición de territorio por la fuerza. Entre 1951 y del año 2000, es decir, entre unos pocos años después, igual 3 años más o menos, después de la adopción de la Carta de las Naciones Unidas y el inicio del siglo XXI, solo 27% de las guerras entre estados redistribuían territorio. Es decir, no es cierto como suele asumir la teoría realista de las relaciones internacionales, de que el derecho internacional es un mero instrumento de poder más en manos de los estados más poderosos que se reservan el derecho a violar las normas de la ley internacional cuando sirve a sus beneficios. Por razones que no voy a discutir ahora, incluso los estados más poderosos del sistema internacional respetan las normas de ese sistema, las normas legales, quiero decir, en mucha mayor proporción de lo que la visión realista parecería sugerir, ¿no?
Entonces, no solo el principio de que es inadmisible la adquisición de territorios por la fuerza estaba avanzando en la práctica internacional, sino que desde 1946 solo había habido 12 casos, todos los cuales empezaron antes de 1976. Es decir, cuando el gobierno ruso decide invadir, ocupar y anexar territorio de Ucrania, en realidad eso empieza con la anexión de Crimea en 2014 y sigue con la anexión de 4 provincias de Ucrania que no controla íntegramente Rusia en 2022. Pero cuando Rusia anexa Crimea, la península de Crimea en 2014, habían pasado 38 años en que ningún país había hecho lo que hizo Rusia. Por eso es grave, porque no es una norma internacional menor. Finalmente, conflictos territoriales han sido la causa histórica más socorrida para explicar guerras entre estados, pero además había una norma en contra de la adquisición por la fuerza o por la guerra, específicamente menciona la norma, de territorios que había tenido vigencia casi 4 décadas ininterrumpidas antes de lo que ocurrió en Crimea. Por eso es importante. Y si ustedes se preguntan cómo afecta eso estratégicamente al Perú, recuerden que merced a una norma de derecho internacional, en nuestro caso, un fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Perú tiene desde 2014, justamente coincidiendo con el año en que Rusia viola el principio de no adquirir territorios por medio de la guerra, Perú tiene, gracias a ese fallo de la Corte Internacional de Justicia, unos 50.000 kilómetros cuadrados adicionales eh, de zona económica exclusiva en el Océano Pacífico, ¿no? Es una zona económica exclusiva que ahora nos reconoce la comunidad internacional en su conjunto, pero sobre todo nos reconoce el país con el cual tuvimos la controversia, al cual demandamos ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, cuando se habla, digamos, del derecho internacional como un instrumento político más en poder de los estados más poderosos, si ese fuera el caso no podría explicarse por qué Chile, que es militarmente más poderoso que el Perú, no utilizó la fuerza para prevalecer en un conflicto territorial, porque era finalmente, bueno, aunque era zona económica exclusiva, no mar territorial, lo que finalmente obtuvo el Perú, finalmente es una extensión del mar territorial para la mayoría de efectos prácticos. Y Chile no solo no utilizó la fuerza para impedir que Perú adquiera esa zona económica exclusiva, más de 50.000 kilómetros, sino que no recusó la competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia, aceptó la jurisdicción de la Corte, aceptó el fallo y lo implementó con relativa celeridad. Esto no es el tipo de situación que uno esperaría desde una perspectiva realista y sombría, habría que añadir, sobre el derecho internacional. Sin embargo, para que Perú pudiera obtener este éxito en materia de derecho internacional, era necesario un ambiente internacional propicio en donde la norma, aunque hubiera excepciones, pero la norma fuera el acatamiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia cuando los países aceptan su jurisdicción. O sea, el acatamiento de los fallos, quiero decir, ¿no? Cuando los países aceptan su jurisdicción. Hay obviamente excepciones, como hay casos en donde la ley interna no se cumple tampoco, ¿no? No es que las excepciones al cumplimiento de la norma sean algo que solo ocurre en el derecho internacional. Pero es importante para que Perú obtenga un triunfo como el que obtuvo, parcial pero triunfo al fin, es importante que los estados más poderosos, en la mayoría de casos, acepten el derecho internacional y ese es un principio que sabotea la acción de Rusia en Crimea. Entonces, digamos, hay que tener conciencia de cómo, de manera indirecta, algo que aparentemente está totalmente alejado del Perú geográficamente, pero también de los intereses del Estado peruano, puede afectarlos, ¿no? En segundo lugar, piensen en el hecho de que
Perú tiene helicópteros Mi-25 que necesitan repotenciación de empresas ucranianas, ¿no? Y tiene 10 aviones Sukhoi Su-25 que requieren mantenimiento y repotenciación de Rosoboronexport, una empresa fabricante de armamentos rusa, cuyo director ejecutivo está contemplado dentro de las sanciones que los países de la OTAN aplicaron contra Rusia por la invasión de Ucrania. Y en otras palabras, para tener en buen estado nuestro armamento, necesitamos de empresas que no pueden proveer los servicios que nos proveían de manera regular por la guerra en Ucrania. Entonces, repito, no es que esto no afecte los intereses estratégicos del Estado peruano, los afecta de manera directa o indirecta. Pero la guerra en Ucrania también es una vía por la cual, digamos, podemos darnos cuenta de que las visiones conspirativas de la política internacional no tienen mayor sustento. Estas visiones en las cuales hay unas élites que actúan tras bambalinas para mantener un control omnímodo sobre el sistema internacional. Lo más común en realidad no es que haya actores, sí hay actores que intentan tener control sobre, cuando menos, aquellos aspectos del sistema internacional que afectan sus intereses. Pero no siempre lo consiguen y hay errores de cálculo monumentales como el que cometió el Estado ruso al invadir Ucrania. Piensen en el hecho de que 2 días después de iniciada la invasión de Ucrania, que empezó el 24 de febrero de 2022, 2 días después, el 26 de febrero, ya había un editorial en la agencia oficial de noticias Novosti, agencia rusa oficial de noticias, que indicaba que Ucrania había regresado a la madre Rusia, había vuelto a ser parte de Rusia. O sea, cuando Putin inició esta invasión, parecía creer que Rusia iba a obtener un triunfo categórico en cuestión de días. Jamás imaginó probablemente que 10 meses después de iniciada la invasión, la guerra todavía iba a estar en curso y peor aún, la guerra iba a estar en curso con Ucrania, la ofensiva, recuperando parte del territorio que Rusia capturó en la primera etapa de la guerra. Los actores políticos no tienen clarividencia, no tienen el don de la clarividencia, no saben necesariamente cuál va a ser el efecto ulterior de sus acciones y cometen errores de cálculo monumentales, como Estados Unidos en Irak y en Afganistán, país del que se retiró con deshonra el 2021, o Rusia en el propio Afganistán cuando todavía era la Unión Soviética y ahora en Ucrania, ¿no? No crean estas visiones conspirativas según las cuales hay una élite tras bastidores que controla el mundo a voluntad, ¿no? La guerra en Ucrania y la actitud de la OPEP, en donde países que en teoría son aliados de las potencias occidentales y en particular de Estados Unidos, como Arabia Saudita, sin embargo se ponen de acuerdo, Rusia y la OPEP, para reducir la oferta internacional de petróleo y de esa manera tratar de presionar un alza en la cotización del petróleo. Eso también parece, si bien en el corto plazo ha llevado a restablecer el uso de fuentes de energía fósil más contaminantes como el carbón, a mediano y largo plazo probablemente tenga un efecto buscado tanto por razones ambientales como por razones estratégicas. Y el efecto sería ayudar a la transición energética hacia fuentes de energía más limpias, o sea, menos contaminantes y renovables, precisamente porque si algo han mostrado la conducta de Rusia y Arabia Saudita en esta coyuntura, es que las potencias occidentales dependen, menos Estados Unidos, que
puede en principio autoabastecerse de energía, aunque no lo hace, está dentro de sus capacidades, pero en el caso de Europa Occidental particularmente y de Japón, digamos, dependen para su energía en una proporción demasiado alta, como se revela en la crisis de Ucrania, de energías fósiles en primer lugar, o sea, altamente contaminantes, que provienen en una alta proporción de regímenes autoritarios, que no siempre son aliados, pero incluso cuando presumiblemente lo son, como en el caso de Arabia Saudita, no se comportan como tales en coyunturas críticas como la actual, ¿no? En donde actúan de un modo que favorece, aunque sea una coincidencia de intereses, no necesariamente lo hacen pensando en las implicaciones para la guerra en Ucrania, tal vez cuando menos no piensen en eso, pero digamos, Arabia Saudita, presunto aliado occidental, y Rusia, ambos gobiernos autoritarios, actúan conjuntamente de una manera contraria a los intereses de las potencias occidentales. Entonces, las potencias occidentales y en particular la Unión Europea, que ya tenían un interés en, digamos, buscar una transición energética hacia fuentes de energía renovables eh, y, eh, y menos contaminantes, van a acelerar ese proceso probablemente en el mediano y en el largo plazo, porque ya no solo buscan esa transición energética por razones de cambio climático, sino también por razones puramente de seguridad internacional, para depender menos en el plano energético de países como Rusia o Arabia Saudita. Eh, Además, hablando específicamente de la economía, probablemente la economía sea un factor importante para ayudar a explicar la probabilidad, y estamos hablando de probabilidad, no estoy afirmando que sea un hecho, pero a mí me parece probable que el año que viene, probablemente no a inicios de año, pero sí hacia mediados o en torno a mediados del próximo año, cabe la posibilidad de que se abran negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Repito, es un pronóstico y como todo pronóstico falible. No sé con certeza qué va a pasar, pero por un lado, probablemente para entonces ya sepamos con certeza cuánto más puede avanzar en el terreno Ucrania en su intento de recuperar el territorio anexado por Rusia. Y del otro lado, Rusia sepa con certeza cuál es su capacidad de retener por medios militares el territorio que capturó a inicios de la guerra. O sea, esa que sería la gran incógnita en torno a la cual deberían converger las expectativas de las partes para que las partes tengan incentivos para buscar esa solución que creen sería el resultado de la guerra, pero dejando de pelear la guerra simplemente para ahorrar el costo de pelear una guerra para lograr un objetivo que podrían lograr sin ese costo a través de una negociación. Por un lado está ese factor que podría llevar a buscar una negociación, aunque eso está por verse, pero es una posibilidad. Además está el hecho, que probablemente termine pesando más, de que económicamente las partes involucradas en este conflicto, Rusia, Ucrania y la OTAN fundamentalmente, van a pagar un costo prohibitivo si la guerra se prolonga más allá del próximo año. La economía rusa no ha colapsado, pero la tendencia es a que empeore significativamente. Una de las razones por las que no colapsó son medidas que no van a tener, no van a ayudar a la economía rusa en el largo plazo, pero sí ayudaron en el corto plazo, como obligar a las empresas exportadoras a venderle sus ingresos en moneda extranjera al Estado a precios relativamente acordados de antemano o fijados por el gobierno. Eso a la larga va a ahuyentar inversiones en Rusia, ¿no? Pero en el corto plazo ayudó a evitar el colapso de la cotización del rublo, por ejemplo. Rusia se había preparado para esta guerra y, por ejemplo, eh, había acumulado reservas internacionales para sostener la cotización de su moneda y fondos fiscales contracíclicos para afrontar las consecuencias de las sanciones. Pero simultáneamente, digamos, ocurre que
Como dije, algunas medidas que ayudan en el corto plazo afectan las perspectivas de inversión a largo plazo y el dinero que acumulaste lo vas gastando en la medida que se desarrolla el conflicto y cada vez tienes menos para seguir gastando en el futuro. Pero además hay informes que da a conocer una agencia de noticias como Bloomberg, orientada a noticias más bien del ámbito de los negocios, que revelan que un documento interno del propio gobierno ruso admite que hay bienes que Rusia importa, que son importantes, que son fundamentales para su economía y para su defensa, para los cuales no tiene proveedores alternativos a las potencias occidentales. Por ejemplo, como si mal no recuerdo vimos en un podcast anterior, los microchips más avanzados, ¿no? Eh, las economías occidentales también van a entrar en recesión en 2023. Europa ya está, si no me equivoco, en recesión. Estados Unidos probablemente lo haga. Una recesión más suave en Estados Unidos que en Europa, pero ambas van a entrar en recesión. Ucrania ha perdido la tercera parte de su economía, pese a la ayuda internacional en el contexto de guerra. Entonces, la economía puede ser un factor que pese en la decisión de buscar una solución negociada el próximo año. Finalmente, en abril de este año que viene, 2023, la población china será menor a la de la India. O sea, India se va a convertir en el país con mayor población en el mundo. Y si bien en el caso chino eso es deliberado, China buscó reducir el crecimiento de su población a través de políticas como la de permitir solo un hijo por pareja y establecer sanciones para quienes tuvieran más de uno, eh, esa política ha tenido consecuencias no deseadas que no se previeron. Por ejemplo, el hecho de que China probablemente sea el primer país en la historia contemporánea en donde la población va a envejecer significativamente, la pirámide poblacional se va a tender a invertir, sin que el país se haya convertido en el proceso previo en un país de altos ingresos. Eh, y eso puede ser una mezcla volátil, ¿no? Políticamente hablando. Entonces, un país que además de tener una población declinante, está poniendo fin a la política de COVID cero. La política de COVID cero tenía un costo económico muy alto, pero levantar esa política de restricciones severas ante cualquier brote de la pandemia del COVID-19 también puede tener un costo económico en enfermedad o ausentismo laboral, muertes, pero además puede tener un costo político porque China había vendido su modelo como el mejor modelo para contener los efectos de salud pública de la pandemia y a la vez impedir los efectos económicos en la mayor proporción posible, y ahora queda claro que eso no era cierto. Eh, Terminaré con una buena noticia. Hay razones para creer, y nuevamente como todo pronóstico, este también es falible, de que las tensiones entre China y Estados Unidos en torno a Taiwán tiendan a disminuir el próximo año. Por ejemplo, la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos que se dio a conocer en octubre de 2022 dice lo siguiente: seguimos comprometidos con la política de una sola China, la cual es guiada por el Acta de Relaciones con Taiwán. El Acta de Relaciones con Taiwán es el documento que establece la llamada ambigüedad estratégica de las garantías de seguridad o en las garantías de seguridad que Estados Unidos ofrece a Taiwán. El Acta de Relaciones con Taiwán dice: cualquier esfuerzo por determinar el futuro de Taiwán por medios que no sean pacíficos será de gran preocupación para los Estados Unidos. Es decir, no establece un compromiso formal de acudir militarmente en ayuda de Taiwán en caso de acciones que no califiquen como pacíficas por parte de la República Popular China. Había señales de que Estados Unidos iba a cambiar esta política de ambigüedad estratégica. Por suerte no lo ha hecho, ¿no? Porque eso hubiera incrementado las tensiones. Y Xi Jinping, a su vez, en su discurso ante el Congreso de octubre pasado también del Partido Comunista Chino, en la versión escrita del discurso, no en la que leyó ante el Congreso del partido oficial, decía que la reunificación con Taiwán es, y cito, un requisito natural para alcanzar el rejuvenecimiento de la nación china. Esto es una manera oblicua de decir
que esa reunificación no es una prioridad inmediata, porque el rejuvenecimiento de la nación china es un objetivo que, según documentos oficiales chinos, debería alcanzarse con el centenario del acceso al poder del Partido Comunista Chino, y ese centenario se cumple en 2049, es decir, está todavía a casi 3 décadas de distancia, o cuando menos un cuarto de siglo. Entonces, repito, estos son indicios de que podríamos ver una reducción de las tensiones entre China y Estados Unidos, no en el conflicto comercial, pero sí en el tema de Taiwán, que es el único que podría en principio llevarlos a una confrontación militar directa. Bueno, esto es todo por este podcast. Nos vemos en la siguiente emisión. Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.